Primera de Timoteo 4, del 14 al 16. Escuché que en Estados Unidos hay una especie de evento anual para los beisbolistas y se invita a ir tanto veteranos como novatos. Y el propósito es porque pues el novato pues quiere aprender, ¿no? Y van de todos a todos, desde jugadores, coach. Pero los veteranos van porque dicen que tienen un problema, tienden a tener un problema y eso para eso sirven los eventos, que es para quitarse las mañas. O sea que ya tienen tanto tiempo jugando, pero es bueno que se quiten algunas costumbres que agarran. Entonces todo siempre es provechoso. Y yo creo que también lo debemos de hacer nosotros, y más que nada por lo que tenemos aquí en la Escritura. Déjenme leerles en mi versión, la Nueva Biblia de las Américas, del capítulo 4, 14 al 16. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Entonces quiero resaltarles nada más esa parte de no descuides el don espiritual y persevera. Entonces es algo que debemos de ejercitar, la predicación. Y yo creo que aquí hay desde algunos, yo ya no me considero tanto así como primerizo, tengo poco tiempo en el ministerio, pero ya es del 2015 para acá, que son 9 años ya casi. Siempre me imagino que son como 6, 7, pero el primer año para mí fue bien pesado, o sea, porque todo esto de la predicación me agarró en curva y batallé mucho, demasiado. Entonces, pues todo lo poco que he aprendido, yo sé que hay muchos que me llevan más, pero quiero plantearles lo siguiente. Ahí en la invitación que les pasé, pues es una especie de plática que quiero que tengamos acerca de muchas generalidades de lo que es la predicación. Entonces es con el fin de motivarnos y de ver, esta área yo no la he usado, esto no lo he procurado, o esto se me había olvidado que sí lo sabía, pero hace mucho que no lo considero al momento de desarrollar mis sermones o al exponernos. Entonces es como si nos pusieran una variedad de herramientas, y yo no sé ustedes, pero yo en mi carro nomás tengo 2 herramientas, es un desarmador multipuntas, 3. Ese desarmador multipuntas, una navaja de esas que son pinzas y multiusos, que tienen desarmador y varias cositas hasta regla, y una llave Crescent. Entonces pues digo, ya con eso pues salgo de apuro, que no tengas nada. Yo creo que en cierta medida cada uno de nosotros ya tenemos algo así, pero siempre te impresiona cuando alguien llega y con una caja de herramientas y saca más cosas, porque si se trata se requiere medir algo, pues no andar aquí con mis pincitas, las abro y medir de 20 en 20 centímetros, que es bien suave cuando alguien saca una, no, la necesitas en pulgadas o en sistema métrico. Entonces, por eso es así la foto. Tal vez varias cosas de las que vayan a escuchar hoy van a decir, no, eso ya lo tengo. Entonces esa es la ilustración. Yo quiero que se sientan como una especie de feria donde digo, a ver qué nos van a vender hoy. No, esa ya la tengo. No, esa no, pero esta sí me interesa. Esa ya creo que ya tengo que cambiar ese martillo a el que nos están anunciando. Entonces yo espero que todos saquemos ese provecho. Les di las hojitas porque hasta el final quiero que vayamos a las preguntas y respuestas, y ahí entre todos nos vamos a ayudar, porque pues yo sé que muchos tienen experiencias en áreas que yo no domino y también nosotros no dominamos todo. Pero vamos a ir empezando con esa oración para ponernos en manos de Dios. Amén. Padre bendito, muchas gracias porque nos permites pasar un tiempo
Y juntos, Señor, queremos pedir la ayuda de tu Espíritu Santo, porque nos interesa que tu pueblo se santifique, y ayúdanos a no ser alguien negligente en cuanto a nuestro cuidado del don que tú nos diste, Padre. Lo recibimos de gracia, pero no es para que funcione solo, sino es para que cada vez lo perfeccionemos y para que bendigamos a la congregación. Así que yo te pido, Señor, que esta plática sea tan provechosa, Señor, que llegue la bendición hasta nuestras congregaciones. Muchas gracias, Señor, por también esta amistad que nos permites tener entre denominaciones y poder pasar este tiempo, porque a todos nos interesa. El reino es solamente un reino, Señor, y queremos, Padre, que tú te lleves toda la honra y la gloria, Señor. Concédenos también, si en algún momento pues no bajamos barreras, Señor, que nos impida el orgullo a aprender algo. Ayúdanos tú también, Padre, a ser humildes y enseñables de ti. En Cristo Jesús, amén. Estaba platicando con Joab, yo creo que varios, o si no es que todos lo conocemos, cuando le estaba comentando de esto, de esta clase de plática, y salió a la plática ese libro del Sermón Eficaz de James C. Crane. Yo, o sea, sé que es famoso, pero no sabía que también en la esfera metodista, o no sé por qué lo conocía, pero si no lo conocen, es alguien que escribió un libro y me gusta mucho el enfoque que le dio, porque trata de abarcar todo lo que él considera que necesitamos vigilar para que tengamos un sermón eficaz. Entonces, todos los subtítulos de lo que él organizó su libro, me gustaría en cierta manera, tal vez a lo mejor no completamente usarlo como bosquejo para esta plática, pero es más o menos tratar de abarcar esas áreas. Entonces, este hermano, Santiago Crane, decía que un sermón eficaz demanda de un predicador idóneo. Entonces, como para que pensemos todas las áreas que sería bueno abarcar, y obviamente que nos puede llevar una conferencia cada una de estas encabezados. Un sermón eficaz necesita un propósito definido, que sepas bien exactamente a dónde quieres llegar con tu predicación. Un mensaje bíblico, que pues obviamente todos entendemos que es lo que transforma la escritura. Demanda un buen arreglo, no nada más es eso. O sea que es un mensaje tan bíblico, pero si no lo puedes transmitir bien, porque va de la mano con lo siguiente, demanda elaboración adecuada y comunicación persuasiva. De nada sirve que yo sea un buen pastor y que prepara los sermones de manera excelente, pero se me duermen porque no tengo una manera eficaz para transmitirlo. Pues entonces va de la mano, siempre tenemos que pensar en esas dos áreas generales. Y luego también dice, demanda variedad cada semana. Entonces se me hace muy buen ese encabezado, y quiero empezar con lo primero que él considera que del predicador. Podemos también gastar una conferencia para hablar de toda la piedad, todo lo que nosotros somos como predicadores, pero quiero que consideremos esta definición que dijo un obispo, Phillips Brooks, allá por 1876, está dando una conferencia en la Universidad de Yale, y definió él la predicación de la siguiente manera. Dice, la predicación es la comunicación de la verdad por un hombre a los hombres. Tiene en sí dos elementos, la verdad y la personalidad. No puede prescindir de ninguno de estos dos elementos y ser todavía la predicación. Y me gusta ese concepto porque dice, está tan ligado al individuo la predicación. Y eso hace que también el mensaje pues contenga algo del alma, de la carga del pastor. Y el individuo, pues Dios nos hizo pues a todos diferentes, dice la Escritura, ¿verdad? Que nos dio dones como Él quiso. Y cada uno de los que estamos aquí tenemos habilidades distintas. Entonces, por lo tanto, yo creo que a nosotros se nos puede facilitar muchas áreas que a los otros se les puede dificultar. Y es para que reflexionemos que de entrada es bueno que
aprendamos a descansar en Dios, en nuestras limitaciones y confiar de que Él nos puede usar, porque a lo mejor este es un breve consejo para aquellos que empiezan en la predicación. Y sería triste, ¿no?, que ya tengas muchos años y todavía no te caiga el 20 que debes de ser tú mismo. Yo conocí un pastor, el primer pastor que invitamos en el aniversario de la iglesia a la cual yo pastoreo, el primer aniversario, le invité a un hermano, yo creo que sospecho que también todos lo conocemos, el hermano Vizcaíno, es un hermano de asambleas, y él me decía, yo empecé a pastorear como a los 22 años, estaba recién casado, y pues también así novatillo lo avientan y está aprendiendo todo sobre la marcha. Y dice, yo crecí en ese ambiente pentecostal de asambleas, entonces sufrí demasiado mi primer año, o no sé cuántos meses, en cuanto a la predicación, porque como toda mi vida fue escuchar pastores que predican con gritos y bien efusivos, entonces yo hasta ensayaba, me paraba en un espejo y gritaba, y no me salía, batallaba, no te imaginas, y hubo un momento donde Dios me dijo, es que no lo tienes que hacer como los demás, tú tienes que ser tú mismo. Y dice, hasta que al fin entendí eso, todo salió mejor. Y nosotros conocemos, o sea, lo que lo hemos escuchado, es un buen maestro, buen conferencista, pero porque ahora sí ya usa su sentido del humor, su carácter, su persona. Entonces, ojalá que todos ya nos haya caído el 20, si no, es un momento para hacer esa pausa y decirle, Dios, yo no quiero estar imitando, porque si nos influencian, ¿no?, ciertos predicadores que admiramos, nos gusta cómo él hace tal área, entonces, pero hay que ser nosotros mismos y confiar que eso es lo que usa Dios, la persona misma, tu personalidad. Entonces, es lo que les voy a comentar, a lo mejor está un poquito... Vamos a estar saltando rápidamente de área en área para que nos empapemos un poquito de varias cosas que a lo mejor se nos olvidaron considerar, o unas ni las conocíamos, pero esa fue la primera, que de tu personalidad. Tenemos que aprender a confiar en Dios, de que Él nos puede usar con las capacidades que sean. Eso es muy notable porque cada uno de nosotros, si tenemos un oficio o carrera que hayamos estudiado, se nota porque no todos los que estamos aquí somos carpinteros, doctores, o sea, cada quien tiene habilidades distintas. Poncho es psicólogo, yo soy ingeniero, pues algunos de ustedes han tenido trabajos, no sé, en el banco, de contadores o de dirigentes de una empresa o algo también, o sea, digamos de la ingeniería. Entonces eso va a usar Dios y va impregnado. Desde cómo preparas los sermones, cómo piensas, tu método que te funciona y también cómo lo transmites. Pero bueno, habiendo dicho eso, voy a tratar de darle un poquito más forma con este libro que les recomiendo. Voy a lo mejor recomendarles un par de libros, pero sí quiero tomarlo como base para que tenga un poquito más estructura esta plática. Ese libro, el autor dice Byron Forrest y se llama Clavos bien clavados. Y es en base a la cita que tenemos ahí de Eclesiastés. Si quiere ir ahí del 9 al 11, en el capítulo 12 dice: el predicador, además de ser sabio, enseñó también sabiduría al pueblo y reflexionó, investigó y compuso muchos proverbios. El predicador trató de encontrar palabras agradables y de escribir correctamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos bien clavados, las de los maestros de estas colecciones dadas por un pastor. Y si se fijan, pues de ahí sale el título. Cuando alguien te dice algo pero que sí transforma el rumbo de tu vida, no fue algo que le salió así pues de chiripa, ¿no? Como decimos. Yo creo que el sabio dice, sí tengo que dar en el clavo y hacerlo bien para tocar las conciencias. Y voy a escoger bien mis palabras y las maneras como decirlo para que impacte a las personas. Entonces este libro dice que para que tú seas un predicador que tenga esa cualidad, tienes que mejorar en 3 áreas. Y eso es lo que vamos a estar hablando
tratando de tocar esos temas. Él habla de la claridad, la sencillez y la pasión. Y él entrevistó a 3 hermanos que él vio como que ese es su fuerte. Entonces dice, John MacArthur es muy bueno para la claridad porque él pasa horas, entiende, escarba, su método de exégesis y todo es tan bueno que él le saca jugo al texto. Entonces, hasta que no comprendes por completo el pasaje, puede ser claro. Si a ti te dicen, queremos que nos des una plática de media hora de astronomía, pues yo no sé quiénes dominen aquí ese tema, pero si no lo dominas, vas a batallar mucho, no vas a poder ser claro. Entonces, una clave para que tu predicación sea clara, es que lo entiendas bien, y cuando ya te sacas absolutamente todas las dudas del pasaje y qué exactamente quiso dar a entender Dios, ya puedes ser claro tú. Pero no solamente tienes que dominar esa área, sino que también tienes que aprender a transmitirlo con sencillez. Y él cita a este otro pastor, entrevistó al ya fallecido R.C. Sproul. Él es presbiteriano, y los que nos ha tocado escucharlo, ¿no? Todos los materiales que tienen en línea, pues es alguien que es bien fluido, y a mí yo sí le entiendo muchas cosas, o sea, de todo lo que, como él explica. Entonces dice, tengo que entrevistarlo a él y pedirle consejos para cómo mejoro mi sencillez, y esa área abarca ese libro. Y a lo último dice, y yo creo que va ligado, ¿no? Si no eres claro, si para ti el mismo pasaje no es claro y no puedes transmitirlo de manera sencilla, pues yo creo que tampoco va a venir tan fácil la pasión. Y a veces también esa área de la predicación nos falta a algunos, o podemos mejorarla. Y la pasión no es simplemente gritar. Entonces les invito a que lean o procuren ese libro o otros materiales, porque también depende de nuestras personalidades, se puede externar de distinta manera. No es simplemente pues gritar o poner en tus notas, aquí voy a derramar unas lagrimitas así para que venga. Entonces tiene que ser, yo me imagino, espontáneo, y tienes que estar así convencido, ¿no? de que el mensaje que quieres entregar pues va a ser con pasión. Yo he escuchado, ¿no? Ahorita no puedo citarlo porque no me acuerdo quién lo dijo, pero me parece que ya he escuchado varias veces esa frase, no sé si usted la ha escuchado, de que alguien dijo, tienes que predicar a personas como si ya están a punto de morir. Es más, incluso tú también. Si nosotros pensáramos realmente, ¿qué tal si nos queda media hora para que Jesús venga, su segunda venida? ¿Cómo le predicarías a ese ser querido? Porque ya sabes que Él ya nada más tiene ese último mensaje para escuchar. Entonces yo creo que ahí sí lo haríamos con mucha urgencia. Y es más, también tú sabes, esa va a ser mi última oportunidad. Yo creo que a veces nos subimos al púlpito y se nos olvida ese ingrediente de la pasión, esa área. Entonces les invito, o sea, que esta plática nos ayude de alguna manera a promover esas 3 áreas que todos necesitamos, pues mejorar o mantenerlas, si usted ya las tiene mantenidas, si las tiene de manera saludable. Ahora, hermanos, vamos a tratar de abarcar esas 3 áreas de la predicación. Entonces, para que tú mejores en la claridad, que tiene que ver con toda esa parte de cuando preparas el sermón, todos los métodos y herramientas y todo lo que te des a entender para entender un pasaje, para entender un pasaje, pues es lo que conocemos, ¿no? La hermenéutica, y cada uno de nosotros lo hacemos de manera diferente, pero quise compartirles este escrito que ha sido de los más interesantes que yo he escuchado. A veces escucho cosas que me llaman mucho la atención, pero siento que este escrito es bastante desconocido para los pastores, más para la congregación en general. A mí yo lo percibí como que información que solamente los catedráticos y teólogos conocían. Yo creo que todos conocemos acerca de la historia de la iglesia, pero yo no había conocido un escrito acerca de la evolución a través de los siglos de la hermenéutica.
Entonces, o al menos bien explicado en un documento. Yo creo que si busca el documento original, ahí está el autor, un doctor llamado David Tig, no sé cómo se pronuncia, pero se trata de esto. Es un escrito no muy largo donde él empieza a hablar de las dos ramas generales de la hermenéutica. Hasta este punto yo creo que ustedes sí han escuchado hablar de la escuela de Alejandría y la escuela de Antioquía, o sea, como que eso se nos hace familiar, pero el documento empieza a hablar desde el trasfondo. Dice, ¿cuándo empezó la escuela de Alejandría? Es un acercamiento subjetivo que viene desde el pueblo de Israel. La cultura hebrea era auditiva. Los profetas decían, Jehová dijo, y todo era de alguna manera como que más místico. O sea, porque decían, es una realidad que tú te comunicas con Dios. Y hay esa transferencia, ¿no?, de relación. Y el acercamiento analítico es lo que viene permeando la otra escuela, la de Antioquía. Porque Dios decidió revelar la escritura en el griego. Y en esa época cuando estaba la cultura griega. Entonces entra esa área visual. Porque nosotros para entender el mensaje de Dios, los de la escuela de Antioquía son muy rígidos en eso de decir, tienes que saber exactamente la gramática del idioma en que se reveló, las situaciones culturales de la época, el contexto de las costumbres, etc. Hasta que ya entiendes todo eso, vas a encontrar el verdadero significado del mensaje de la escritura. Y digamos, la escuela de Alejandría es un poquito más que tiende a la alegoría, a espiritualizar muchos términos, porque es en ese sentido más místico, más de que Dios me revela. Pero hubo un momento en la historia donde se empiezan a cruzar los profetas y los filósofos, o sea, más o menos en el nacimiento de estas escuelas. Y estas escuelas, es lo que yo no sabía, tal vez algunos de ustedes sí, pero si usted no lo sabía, estas escuelas a través de los siglos han tenido auge. Por ejemplo, los padres de la iglesia, del 100 al 400, decían, no, la mejor escuela para yo hacer hermenéutica y entender el pasaje es la de Alejandría. Y pasaban siglos y decían, no, nos equivocamos, era la de Antioquía, te da más provecho. Y en el periodo medieval así ha pasado eso, cuando uno estudia pues, los padres, los escritos, no sé, de Crisóstomo, de Tomás de Aquino, o todo a través de los siglos, va a encontrar que hay preferencias en esas escuelas. Pero se intenta, Tomás de Aquino, allá por el 1200, ya en el periodo medieval, fue el que intentó armonizar las dos cosmovisiones. Para que tú puedas hacer un buen exégesis de la escritura, necesitas de las dos. Porque si te vas a un extremo y nada más te casas con una, te va a afectar. Entonces, como que siempre eso era a través de los siglos, no, este es el método bueno, este es el otro. Pero llega el tiempo de los reformadores y a lo mejor inicialmente ellos empezaron tratando de separar porque tenían ataques de la filosofía. Entonces decían, no, tenemos que quitar todo eso de la escuela de Alejandría porque les está dando puertas, ahora vamos a hacer más de la escuela de Antioquía. Pero ellos mismos, a los pocos décadas, empiezan a ver que lo mejor es trabajar en conjunto. Así que los reformadores, allá cuando inicia la reforma, son los que empiezan a sacar en mayor provecho de estas dos escuelas. Y entre más se encuentren el balance en esas culturas auditivas y visual, es cuando se generó mejor teología. Cuando uno lee los escritos de los puritanos y de esa época, se va a fijar que ellos les afectaba mucho la escritura, porque empezaron a sacar lo mejor de las dos escuelas, y eso hizo que la iglesia avanzara, se avivara, y se hicieran tantos avances, digamos, de manera teológica. Yo desconocía eso, hermanos, pero les cuento esto porque es para que nosotros también nos analicemos. A lo mejor a mí me gusta más de este tipo
tenemos que analizarlo y decir, sí, cierto, yo casi no considero a veces irme tanto al griego, o yo no paso tanto tiempo en oración, o sea, como que de alguna manera hay que hacer ese equilibrio. Y a partir de los siglos ya vienen estas otras áreas, pues ya no se las voy a mencionar mucho, pero es interesante el documento porque dice que ya nos ha afectado movimientos sociales, la era de las luces y la era del modernismo, el posmodernismo, y ha hecho que la hermenéutica tome muchas mezclas. Ahora nada más, antes como que era más sencillo, nomás son 2 escuelas y a cuál te vas, y ahora ya son demasiados caminos que ha afectado a la teología y a los cristianos, y los libros que se han producido de hermenéutica, del análisis de las escrituras, han tomado muchos rumbos. Entonces es muy interesante ese documento. El pastor Floriano ahorita está haciendo una tesis ya para sacar un doctorado. Él tradujo ese documento, si a alguien le interesa se los puedo facilitar. Yo creo que es como de unas 20 páginas y ahí está para el que quiera. Nos vamos a pasar a lo siguiente. No olvides, si tiene algún comentario o algo, pues ya está al final. Todavía seguimos en esa esfera de que tenemos que trabajar en entender nuestro texto, ¿verdad? Que tiene que ser claro primero para nosotros. Entonces es animarles, y aquí yo sí quiero que alguien me ayude, porque alguno de nosotros es como una herramienta que siempre hemos a lo mejor despreciado, o no nos hemos dado la oportunidad de sumergirnos, ¿no?, en los idiomas. Yo en mi caso tengo buen rato que quiero aprender alguna otra lengua, pues la que más se recomienda pues es el griego y el hebreo, pero es también para motivarnos, porque a veces yo creo muchos de nosotros decimos, no, pues no creo que sea tan necesario, ya hay libros, entonces yo necesito que me ayuden, hay diccionarios, y simplemente quiero compartirles esto. ¿Por qué aprender también los idiomas originales? Porque la Biblia es la palabra de Dios y nos debe interesar todos los detalles. Si tú realmente estás enamorado de alguien, quieres conocer más de ella. O sea, quieres saber todo. Cuando ustedes conocieron a su esposa, a la que en esa época del noviazgo, yo creo que decía, ¿cuál es tu equipo favorito? Pues tal, y hasta tú te hacías de ese equipo si ni te gustaba el básquet o el fútbol. O sea, tendemos a pasar eso. Le haces muchas preguntas, y como que yo sospecho que es una de las continuas conversaciones que uno tiene porque lo quieres conocer. ¿Cuál es tu comida favorita? Música favorita. Y empiezas, qué suave, tenemos tanto en común, y te emocionas y le preguntas más. Entonces, porque estás enamorado. Entonces, yo creo que a veces no hemos considerado eso. Si realmente estuviéramos enamorados de Dios, es por qué no saber exactamente que nos reveló en ese idioma. Y bueno, son ideas de por qué motivarles. El Espíritu Santo decidió revelarlo con cierta gramática e idioma. O sea, así nos vino la palabra de Dios, no solamente fueron audios, sino que fue un sistema de escritura, y pues está complejo. Ahí si ven las imágenes, uno que nada más ve el español, me acordé de una anécdota, bueno, es un comentario que dijo un misionero llamado Guillermo Wallace, que estuvo allá en China por la Primera Guerra Mundial, cuando tenía que aprender el chino, y su primer clase de chino lo dejan en una mesa solo, ahí con unas letras chinas, y dice, yo estaba seguro que eso lo había escrito una gallina, que le pusieron tinta en las patas y se puso a caminar. Entonces, así parecen para mí, pero yo creo que si se mete a estudiar, poco a poco supera la curva de aprendizaje y empieza uno a enamorarse más y a apreciar. Entonces es una invitación de que los que nos falte esa área para mejorar nuestra claridad en la preparación, pues sería bueno, ¿verdad?, que ahora lo considere.
No debe importar la realidad de la personalidad del hombre, nos debe importar la realidad de la personalidad del hombre que fue usado y por qué quiso utilizar esas palabras. Porque conocemos, ¿no? Dios reveló la Escritura a través del Espíritu Santo, pero usó a hombres y no les quitó su personalidad. Yo no sé si usted sabía, pero por ejemplo Ezequiel es el que tiene el lenguaje más vasto en comparado a todos los profetas del Antiguo Testamento. O sea, si yo nada más no salgo de 300 palabras para comunicarme, Ezequiel usaba 1000, o sea, para que se dé una idea. ¿Y por qué hablaba así? O sea, ¿por qué Dios permitió que se quedara grabado eso? Las palabras favoritas de Pablo, de Pedro, de Juan. Otra argumento para motivarlo si no sabe todavía esas lenguas, dice, da mayor luz y comprensión de las palabras. Ahorita lo comentábamos en la mañana, que yo a veces me doy cuenta leyendo de que para mí nada más existe una palabra para siervo o esclavo, pero ahí en el griego dice, no, hay varias. Para mí niño es un niño, dice, no, los griegos tenían 3 palabras. Una para referirse a infantes de brazos hasta que están en el vientre de la madre, otra para los niños que ya caminan. Entonces, hasta que te das cuenta de eso, tu sermón toma otros rumbos y consideras otras cosas. Pero como nada más tenemos la traducción al español y nosotros nada más tenemos una palabra para niños, pues no le sacas todo el jugo a las Escrituras. Eso lo escuché, un argumento que alguien decía, si a veces nos cuesta trabajo saber, yo tiendo a recurrir a muchas traducciones de la Biblia, porque como no sé los idiomas, me gusta leer varias versiones y decir, porque ellos consideraron esto y porque ellos tradujeron así. Dice, si tú supieras griego, si supieras esos idiomas originales de la Biblia, ya sería irrelevante conocer pues todo eso de las traducciones. O sea, se te va a hacer bien sencillo, bien fácil. Entonces, ahí lo que vamos a considerar, pues a lo mejor algunos de ustedes dicen, no, pues todavía no me motivo, pero es la única parte en esta diapositiva que le quisiera pedir, a lo mejor ayuda a alguien de ustedes que ya domine eso y que quiera animar a los demás y decirles, sí, considéralo porque yo le saco provecho de esta manera. A lo mejor un par de participaciones. Entonces, nada más para cerrar esta diapositiva y que quede registrado en el video, me gustó mucho más sus proposiciones. Es bueno considerar un estudio de los idiomas originales porque el griego no se presta para dobles interpretaciones, o al menos no tan fácil como algunos otros idiomas. Y eso va a hacer que nos ayuda a evitar esa parte cuando decimos yo pienso. Otra cosa que dijeron, siempre encontraremos encrucijadas por el contexto para entender la intención de los mensajes. Eso de por sí en cualquier idioma se va a encontrar, pero conociendo el griego va a ser más fácil dar en el camino correcto. Y lo que decía Isaac, para hacer una mejor apología. Llegan los testigos de Jehová y ahí si sabes griego los pones a leer, si es que realmente sabe leer, y se acaba la discusión. Una mala interpretación afectará el objetivo final del mensaje. Entonces, eso, hermanos, eso es lo que debe haber en nosotros, ese anhelo, no distorsionar el mensaje de Dios. Nos vamos a pasar a la área de la sencillez. Hay no sé si más bien ya estamos ahí en medio de las dos. Pero Carlos Simeón, allá por 1759, tuvo un ministerio muy fructífero y a raíz de su manera, ¿no?, de predicación y todo, pues se constituyó un ministerio que hasta la fecha, ¿no?, está ahí en internet, simontrust.org, y tiene una sección en español, hasta abajo viene la página. Se los recomiendo mucho porque vienen talleres, tanto aquí en México, en otros lugares, pero también muchos recursos gratuitos. Uno puede encontrar audio de esos talleres y le van a ayudar mucho de la hermenéutica, hacen mucho énfasis en la predicación expositiva, pero fíjense, los libros de la Biblia tienen un mensaje coherente y consistente.
es como la melodía única de una canción, es lo que une al libro completo y cada pasaje está relacionado a esa línea melódica de alguna manera. Esta definición la enseñan en esos cursos porque dice, la Biblia no está tan complicado, siempre hay un mensaje. Todas las ideas, todas las historias, todos los pasajes se van a subordinar a una historia pues que conocemos, ¿no? El Evangelio, la redención del hombre. Entonces, en base a eso, pues no tiene que ser tan difícil. Y Simeón decía estas 3 preguntas cuando enseñaba a los pastores jóvenes. Era un criterio triple para un sermón en estas preguntas. La predicación humilla al pecador. La predicación exalta al Salvador. Promueve la santidad. Y yo creo que si no nos hacemos esas preguntas, yo en lo personal a veces se me olvida hablar del arrepentimiento en un sermón. O sea, digo, pues hoy tocó predicar pues no sé, estoy predicando Timoteo y en esta parte no está corrigiendo, está dando instrucciones, pero de alguna manera eso debe de tener como un objetivo un sermón. Eran sus convicciones, si las quiere tomar, o al menos dice, sí, cierto, yo a veces no considero, no en todos mis sermones promuevo la santidad. A veces nada más son de tinte evangélico, etcétera. Pero bueno, son buenas pautas para que nosotros de manera sencilla persigamos un objetivo en nuestros sermones. Déjenme pasarme ahora a J.C. Ryle. Ya un poquito más adelante, 1816 a 1900, y aquí sí vamos a entrar en la sencillez de la predicación. Él tuvo una conferencia y en base a los apuntes que alguien tomó, hicieron pues sí, una especie de audio y déjenme decirle que por eso estamos grabando video, porque quiero compartirles un playlist o una lista de muchas conferencias para mejorar la predicación. Entonces ahí se va a encontrar ese video y muchos otros. Entonces él hablaba a esa audiencia, decía, te tienes que asegurar, primero que nada decía, no es nada fácil ser sencillo para explicar. No es cualquier cosa, tienes que trabajar demasiado. Dice, yo a veces agonizo, es de las cosas más complicadas. Una cosa es que tú lo entiendas, dice, para mí eso es bien fácil, pero presentarlo de una manera sencilla es bien complicado. Este hermano dice que sus primeros años predicaba en las granjas, entonces pues en el seminario dice, a mí no me enseñaron a hablar con la gente sencilla. Yo llegaba con unos sermones bien elevados y con unas palabras y tuve que aprender a la mala, o sea, porque nadie me supervisaba. Dice, los de Oxford no nos mandaban supervisores a ver cómo predicábamos, o sea, andábamos allá en los pueblitos. Pero yo aprendí y quiero enseñarles esto porque es lo que más da fruto, que tú seas sencillo, o sea, que sí te entienden todo lo que tú ya pudiste comprender de la Escritura. Y da estos 5 consejos. Asegúrate, número 1, de haber entendido la enseñanza principal de tu texto. Y se van a fijar que mucho de esto va a ser repetitivo, muchos lo han dicho de varias palabras. Número 2, trata de utilizar palabras sencillas en todos tus sermones. Y ahí es bueno hacer ese ejercicio, hermanos. Pregúntenle a un niño cuando se acabó la predicación, ¿sí entendiste? Y hubo una palabra que no sabías qué era, entonces hay que reemplazarla por una más sencilla. Procura cultivar, número 3, un estilo sencillo en la redacción. Número 4, si tu deseo es predicar con sencillez, utiliza un estilo directo. Número 5, desea emplear multitud de anécdotas y ejemplos. En esa plática explica ya detenidamente qué es cada una de estas cosas. Y nosotros podemos no ahondar tanto tiempo ahí, pero es para que vean, o sea, no es nada sencillo. Y dice, por último, acompaña tu predicación sencilla con una vida santa y ferviente oración. Entonces va a ser un consejo, algo que nos decía el pastor Márquez, por eso decía, ya se está yendo ya al final de las conclusiones, o cubriendo otras áreas. Pero bueno, déjenme nada más citarle algo más que dijo este hermano, ya para pasarnos de diapositiva. Dice, en cuanto a la homilética, un sermón con ritmo y sin divisiones, ya entendemos la homilética, ya es la presentación, ¿verdad?
un sermón con ritmo y sin divisiones es mucho mejor que un sermón dividido de una manera tonta, estúpida e ilógica. Entonces, hablan medio fuerte, ¿verdad? Que cada uno obre en conciencia, porque dice, a veces organizas las divisiones, pero están tan absurdas que echas a perder el sermón. O sea, ¿por qué hiciste 5 divisiones y el pasaje, el puro texto nada más te daba para 3? Entonces, dice, y también fíjense lo que dijo, si puedes bendecir a la congregación a tu manera, no menosprecies al que necesita hacer puntos, pero estos deben de ser ordenados cuidadosamente. Entonces, porque dice, cada quien tenemos nuestro estilo, a lo mejor hay quienes sí tienen la capacidad de no darte divisiones, pero si logra que la audiencia conecte con la idea principal, pues está bien, pero respeta a los que sí a veces queremos ayudar y hacer puntos. Bueno, ¿se acuerdan que les hablé de la claridad, sencillez y la pasión? Entonces, él decía, yo a John Piper lo veo como alguien que transmite apasionadamente sus mensajes. Y de alguna manera él cubrió algo de esto en una conferencia que dio. Esto también, yo creo que cada diapositiva se puede llevar bastante tiempo como una conferencia, pero él dice, yo quiero dejarles algo bien práctico, o sea, exactamente qué hago para predicar en el Espíritu. Pues cada quien a lo mejor tenemos distintas definiciones en nuestra mente qué es predicar en el Espíritu. El que es más de teología pentecostal va a decir, no, John Piper no está haciendo eso. Pero vamos a escuchar sus consejos. Dice, primero que nada, admitir. Ya estamos en esa esfera, ya dominamos esa parte de preparar a los hermanos, pero ahora ya estamos en la exposición. Admitir minutos antes de predicar, reconocer tu debilidad y dependencia de Dios. Dice, antes de subirme siempre hago eso. Digo, yo no soy pues la gran cosa. Yo tengo limitaciones, tengo pecado. Orar, pide alguna ayuda específica que sientes que hace falta durante el sermón. Dice, minutos antes yo tengo que orar. O sea, es algo muy mecánico tal vez para él y él lo comparte si es de bendición. Y luego confiar y nos da esas citas, ¿verdad? Por ejemplo, si quiero que vayamos a la de Gálatas, porque esa es nuestra vida, ¿no? A veces dice, estás predicando y obviamente no puedes tener tal vez esto presente, porque pues ya te vas a concentrar en el sermón, pero en algún punto antes del sermón te tienes que recordar que la vida es así por fe. Gálatas 3, versículos 2 al 5, les leo. Esto es lo único que quiero averiguar a ustedes. ¿Recibieron al Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? ¿Tan insensatos son? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar ahora por la carne? ¿Han padecido tantas cosas si es que en realidad fue en vano? Aquel pues que les suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con la fe? Entonces él dice, es uno de los pasajes que más pienso yo cuando voy a orar, porque me recuerda que hasta la predicación, el acto mismo de predicar es un acto de fe. Es decirle, tú vas a hablar, Dios. Yo tengo que en algún momento hacer esa pausa y siempre confiar. Viene otra cita, ¿verdad? El número 4, pues él lo hizo a manera de acróstico, aunque eran palabras en inglés, pero dice actuar. Y ya es el momento donde te subes a la predicación, o sea, yo ya estaba actuando y ahora sí ya me estoy poniendo en manos de Dios, ya estoy produciendo mi fe, a la manera que expreso el sermón y agradecer. Cuando ya me bajo, le doy gracias a Dios. Entonces es un ejercicio que necesitan escuchar en una conferencia de más de 1 hora, que ahí va a venir en la descripción del video si quieren ver esa conferencia, para que no se queden con muchas cosas en el aire. Pero esa es la meta. También necesitamos algo que nos ayude, algo práctico para exponer mejor nuestros sermones. Ya mero estamos llegando al final del material, creo. Aquí es un libro que nada más les quise poner el bosquejo de qué se trata.
y solamente leer algunas cosas. La supremacía de Dios en la predicación es como para que también nosotros hallemos equilibrio en muchas cosas, pero quiero llamarle la atención en que él pues se basa en un examen de cómo predicaba y la teología de Jonathan Edwards, que conocemos que fue un buen teólogo, de los mejores reconocidos por algunos, ¿no? Pero fíjense en esta sección, en el índice de ese libro se va a encontrar cosas pautas que daba Jonathan Edwards. Dice: estimule las afecciones santas, ilumine la mente, saturar con escritura, emplear analogías e imágenes, usar amenazas y advertencias, rogar por una respuesta, prueba y obra del corazón, rendirse al Espíritu Santo en la oración, ser quebrantable y blando de corazón y ser intenso. Se fijan, de alguna manera él cubre cosas que muchos sugieren, o sea, ser intenso para mí es esa pasión. A veces, si no somos apasionados, pues también no va a ser tan eficaz el mensaje. Pero yo creo que algunos de nosotros puede olvidar algunas que otras cosas. Por ejemplo, tal vez porque los vemos de otra época, allá donde se acuñó ese término de sermones de fuego y azufre, porque hablan tremendamente, ¿no?, del infierno, sobre todo pues él, Spurgeon y algunos otros. Pero fíjense donde dice usar amenazas y advertencias. Eso no es nada más hacer eso, o sea, sino que dice rogar por una respuesta. O sea, no está en la intención de él condenar y mandar a todos al infierno. Me acordé de una anécdota que decía un pastor que despidieron, ¿no? Y ya llega el pastor nuevo y le dice a la congregación, el pastor le pregunta a la congregación: oigan, ¿y por qué despidieron a aquel pastor? No, es que nos hablaba mucho del infierno, todos nos mandaban al infierno, pero no es tan diferente, yo también hago lo mismo. Sí, pero sí hay una diferencia, porque cuando él nos hablaba de eso, parecía que lo disfrutaba. Entonces, no es lo mismo. Uno tiene que hablar de la ira de Dios, pero con mucha gracia y una urgencia, o sea, de que quiere salvarte de ahí. Entonces también hay maneras equilibradas, ¿verdad?, de hacer eso. Es nada más para que considere. Yo creo que también estamos en una época donde muchos no queremos tocar esa esfera de la predicación. Ya nos faltan 2 áreas que quiero cubrir. Y esto es pensando en el apóstol Pablo. Me gusta mucho porque él siempre se aseguraba de tener una conciencia limpia. El apóstol Pablo, cuando se despedía de las iglesias, yo creo que hacía lo mismo. Tenemos registrado en Hechos capítulo 20. Vámonos ahí. En Hechos capítulo 20, la despedida de Mileto. Yo creo que él hacía algo similar en cada despedida de iglesias que ya no iba a volver a ver. Y no nada más lo vemos en Pablo, hermanos. Es muy bueno tener una conciencia limpia. Por ejemplo, Samuel, no sé si se acuerda, cuando ya está terminando el ministerio, se para frente a la asamblea, los israelitas, y les dice: quiero que alguien me diga si traté mal a alguien, si le robé. Si hay algo que hice mal, este es el momento para que me confronte. Y dice: no, tú no hiciste nada mal. Algo similar pasó con Nehemías. Entonces, terminar nuestra carrera, ya sea a lo mejor al final de nuestros años, o tal vez al final de algún ministerio que Dios nos va a tener cierto tiempo en una iglesia, yo creo que esto lo tenemos que tener muy presente, hermanos. Fíjense, Hechos 20, del 25 al 27. Y ahora, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Por tanto, les doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declararles todo el propósito de Dios. La Reina Valera dice todo el consejo de Dios. Entonces, así se fue tranquila su conciencia, Pablo. Yo les dije todo lo que tenía que hacer. ¿Se acuerdan que Jesús en la Gran Comisión nos dice: enséñales que guarden todo, guarden todo? Entonces, de alguna manera, hermanos, desde ya, los que son jóvenes en el ministerio y los que ya llevan muchos años, es una exhortación a seguirle haciendo. ¿Cómo te aseguras de que sí les diste todo el consejo de Dios?
Por eso, hermanos, es recomendable. Alguna de las recomendaciones se puede hacer de muchas maneras y yo creo que es recomendable predicar versículo tras versículo, capítulo por capítulo, libro por libro. Porque si no tiene uno esa práctica, van a haber ocasiones donde nunca vas a predicar algún pasaje complicado. Yo, una vez que me tocó predicar ahí en el libro de Lucas, ya pues cerca de la crucifixión de Jesús, se encuentra ese incidente donde dice, ¿se acuerdan que no les faltó nada? Pues ahora compren una espada. Y aquí hay 2, maestro, con esas bastan. Y yo me quebré la cabeza con ese pasaje y dije, pues vamos a ver los otros evangelios, a ver por qué está pidiendo esas cosas. Y me puse a buscar sermones, hermanos, por línea y no encontré ninguno. Tal vez solamente 1 o 2 y en inglés y de MacArthur, porque pues él sí predica así. Pero casi nadie predica esos pasajes, o sea, como que le sacan la vuelta o dice, eso no es importante, no venía en Marcos, ni en Juan, ni Mateo, pues me lo salto. Es más importante lo que viene enseguida, ya viene el Getsemaní y vámonos ahí, esto no sirve. Ahí a veces esa mentalidad, hermanos, dice, si no predicas versículo por versículo, a veces nada más agarras el libro, pues te agarras de Josué, ¿qué les voy a predicar? Josué 1:8 está todo, y luego ya al final, pues nada más tengo 2 sermones de Josué, cuando ya se despide y los confronta, ¿a quién van a seguir? Pero todo lo que está en medio, Entonces, tenemos que asegurarnos, hermanos, de esa conciencia que esté limpia. También, hermanos, es para darles una dieta balanceada. Yo siempre les digo a las personas que llegan a la congregación, es como cuando tú no agregas algo nuevo a tu dieta. A mí no me sacan de tortillas, frijoles, queso, Winnie's, jamón, como que eso nunca falta, pero rara vez compro betabel o chayote o frutas exóticas como un kiwi, pues la como cuando ya nomás hay un pastel ahí adornado. Pero es lo mismo, hermanos, nuestro organismo necesita todos los nutrientes, algo balanceado, porque si no, pues estoy creciendo con pura harina. Entonces, pues no como cítricos, mi sistema inmunológico para los resfriados está para el arrastre. Exactamente eso pasa, hermanos, cuando no damos todo el consejo de Dios. De alguna manera te tienes que asegurar de darlo. Y para esto, yo estaba riéndome un poco ayer en la escuela porque había hay un problema de que presentaron ahí un protocolo para cómo actuar cuando hay acoso y abuso sexual. Entonces estaban quejando los maestros porque ya los alumnos de ahora quieren que les hables con otro lenguaje, que ya seas inclusivos, y un maestro se quejó, yo ya tengo casi 40 años aquí dando clases y a mí no me van a cambiar el lenguaje. Chango viejo no aprende marema nueva. Yo no voy a decir todes. O sea, a mí no me pueden ya cambiar ese lenguaje, pues era su mentalidad. Incluso, hermanos, si alguien es un pastor así que dice, no, yo ya no tengo nada que aprender, ya, al menos se ha balanceado. Y me gusta mucho este hermano que me encontré por ahí, una vez lo oí mencionar y me fijé que tiene un ministerio, hasta un podcast de predicaciones, consejos. No es predicación expositiva, pero me gusta mucho su manera de pensar, porque dice, si no vas a predicar versículo a versículo, al menos te tienes que asegurar para dar todo el consejo de Dios. Y fíjense, tienes que hacer un inventario de tus sermones. Si tú predicaste 40 sermones al año, agarra esos 40 y vas a agarrar hasta en un Excel o en un cuaderno y haz 3 columnas. El título, y tienes que clasificar qué tema diste, qué texto usaste. Yo, hermanos, le agregaría una columna más. Agrégale qué atributo de Dios resaltaste. Entonces, haces tu inventario y si no haces hasta que haces ese ejercicio, nada más vas a estar consciente de lo que estás repitiendo. Y fíjense, el hermano dice, te aseguro que nada más vas a terminar en 7 temas generales que van a predominar. Máximo 7 temas. Y a lo mejor máximo 12 pasajes van a ser bien recurrentes. Porque él está hablando como que es de aquellos predicadores que no acostumbran versículo por versículo. Se estaba refiriendo y
Y sí, está ahí más o menos lo que pudieras hacer. Hay pastores que dicen, no, yo voy a agarrar la serie de sanidad emocional porque están todos en depresión por la pandemia y órale, el mes de la familia. Y ahora que, entonces son buenas intenciones, pero dice, inventaríalos. Porque hay pastores que no salen de la escatología, nada más hablan del fin de los tiempos. Hay unos que nunca hablan de arrepentimiento o unos se mantienen hablando de adoración, de misiones. Hay pastores que sí, el 80% de sus sermones son misiones, pero de todas formas está desequilibrada la dieta. ¿Cuándo le vas a hablar de santidad? Entonces, es bueno hacer ese ejercicio. Me gustó esa propuesta. Y esta es la más difícil de todas, sospecho para todos, o al menos para mí, es aplicar el sermón a tu vida. Con esta terminamos. Yo creo que eso es vital para también predicar con pasión. Igual que en Esdras 7:10, todos conocemos ese pasaje, pero quiero que vayamos ahí, porque pues es algo, pues es el modelo. Esto va integral a toda la predicación, porque Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor. Es la primera esfera que vimos, ¿no? Que sea claro, eres excelente en tu hermenéutica, en tu exégesis, pero no se acaba ahí, hermanos, no es todo. Dice, y a practicarla, y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Entonces, yo creo que lo mejor de nuestros sermones es eso, ponerlas en la práctica. Y si somos honestos, hermanos, tenemos que analizar si nuestra iglesia está creciendo al menos de 3 formas, ¿no? Nuestro conocimiento de Dios, creciendo de manera interna, si hay más comunión, si hay más santidad, y de manera externa, que si están alcanzando más almas para Cristo. Si no está habiendo ese crecimiento, yo creo que no hay mucha efectividad en nuestra predicación. Tal vez al final podemos comentar más de todo esto, pero hasta John MacArthur, yo me acuerdo una vez que él dijo, no, mi esposa un día me dijo, no hombre, tú si pusieras en práctica al menos un poco de todo lo que predicas, serías otro hombre. Porque pues su ministerio de 50 años predicando, ya le dio la vuelta, empezó otra vez el Nuevo Testamento. Pero mi esposa dice, no, porque ella lo observa, ¿no? Hay cosas que predicas y no hace. Y MacArthur dice, es que no es fácil, es complicado, es difícil, pero es bueno, hermanos, y es una exhortación también para cada uno de nosotros. Debemos de hacer una resolución para vivir al menos una parte de tu sermón. Si no hacemos la resolución, no más se quedan intenciones y vas a pedir, pero es más bonito y yo creo que es más efectivo cuando ellos te ven. Yo me topé ese pasaje de cuando tienes que ir a predicar en 2 en 2. Alguna vez lo he hecho en la Biblia, pero como dice la Biblia, que dice que sin bolsa, sin dinero, ese tipo de cosas. Y porque si Santiago te dice, visita a la viuda y al huérfano. A lo mejor no he adoptado a alguien, un huérfano, pero al menos ahora que tenemos aquí en la ciudad ese ministerio de acogimiento temporal, ¿por qué no lo haces? O sea, vive la palabra. Entonces, ese desafío, yo creo, hermanos, nos va a ayudar a predicar con pasión. Ahora sí decir, yo ya entendí, el mensaje me ha transformado y sé que es real y tú también lo puedes hacer. Entonces, yo creo hasta entonces, hermanos, vamos a poder derramar lágrimas. Yo me estaba acordando, no sé si han leído la biografía de Robert Murray McCheyne, allá por 1700. Y hombre así súper piadoso y muy buen ministerio, así de allá de la época de los puritanos, creo. Y se murió y le están dando un tour en la parroquia de la iglesia, pues, al nuevo pastor, y llegan al púlpito y está la Biblia abierta, pero como que se les mojó, ¿no? A lo mejor le entró una gotera y le pregunta, pues le estaban diciendo, esto es la parte del templo, aquí está ya el púlpito, y le pregunta, ¿y esa Biblia por qué está así? Dice, no, es que es por las lágrimas que él derramaba cuando predicaba. Entonces a mí me conmueve a veces esa anécdota, digo, ¿por qué hay
predicadores así que sí lograban derramar, ¿no?, su corazón, pues les interesaba pues la congregación. Igual que Pablo, anhele lo mismo para la iglesia. En Efesios 3 tenemos esa oración donde dice: yo anhelo que conozcan lo más profundo del evangelio, lo ancho, lo más profundo, es insondable, ¿no? Pero él lo redacta que conozcan. ¿Qué quiere decir? Que él ya lo conoció. O sea, es mi deseo que ustedes también se sumerjan conmigo. Y el mayor ejemplo de la pasión, hermanos, pues yo creo que lo encontramos en Jesús. A mí me bendijo mucho este pasaje. Si quieren ir ahí, en Juan 12, yo me quedé pensando, ¿por qué este versículo habrá sido un predicador así como de corte pentecostal a veces, Jesús, como está aquí? Dice: entonces Jesús exclamó: el que cree en mí no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Pero esa parte exclamó, o sea, yo me lo quiero imaginar, ¿no? Gritar para que todos me escuchen, y es el mensaje más importante que tenía que dar. Exclamó. A veces decía, lloró al entrar a Jerusalén. Entonces es una pasión, o sea, por las almas, ¿verdad? Entonces esta parte ya es lo que quería compartirles, y nada más para que se den una idea. Son cuestiones que no están abordadas. Yo pudiera hablarles 30 segundos desde cada una de esas, pero fíjense, no tocamos el rol de la oración de la predicación, y yo digo que esa es de las cosas más importantes. Yo creo que necesitamos una conferencia nada más de eso, la oración. O sea, ¿cómo le haces para también equilibrar? Porque yo no sé si les pasa como a mí, a algunos de ustedes, que me gusta más estudiar que orar. Entonces, yo creo que hay que invertir bastante tiempo en la oración. Predicar sin notas es muy bueno para hacer contacto visual y también aprender a depender de Dios. ¿Alguna vez lo has hecho? Predicar en el Espíritu, pero no como dice John Piper, porque hay registros de Moody, de George Whitefield, de Juan Wesley. Ese tipo de predicaciones todavía se podrán hacer ahora, o sería bueno también hablar de eso. A mí se me hace como las grandes ligas eso. Yo no sé si ustedes han leído la biografía de George Mueller, pero hay algo que me impresionó de él, porque no solamente vivía por fe, yo creo que muchos conocemos, ¿no?, que alimentó a muchos huérfanos, creo que 10,000 a lo largo de su vida, y solamente por fe, ni pedía dinero, o sea, no hacía campañas como ahora, oraba a Dios y ya, él proveía. Pero fíjense lo que decía Müller: a veces todavía no tengo un mensaje de texto después de orar. Está hablando de su práctica, de cómo él predicaba. Eso sí, leía demasiado la Biblia. Dice: al principio esto me desconcertaba, pero aprendí a simplemente continuar con mi lectura. Y esas lecturas a veces leía, mientras leía el texto, a veces leía 5, 10, hasta 20 capítulos antes de que el Señor me haya dado un texto. Y muchas veces incluso me ha tocado acudir al lugar de reunión sin tema, pero siempre lo he obtenido, quizás solamente unos minutos antes de hablar. Porque a veces nosotros decíamos que voy a predicar este domingo, y él decía, no, yo voy a orar y voy a leer, pero Dios no me decía, ya a veces nada más 2 minutos para predicar, y Dios me decía, es esto, y se subía a predicar. Entonces, rara vez también usaba comentarios, que yo creo que eso también es una plática también. Aquí sí me muestran, pero acá no. Entonces, para que vean cosas que no consideramos. No hablamos de los métodos de exégesis, que es el diagrama lógico, el sintáctico teológico, entendiendo los quiasmos, la poesía hebrea, cómo le haces para mejorar tu fluidez, quitarte muletillas, tips para preparar sermón, si soy bivocacional. A mí como que me gustaría hasta dar esta, porque yo batallé mucho, yo trabajo y soy pastor, y luego todavía novatillo, o sea, a veces quisiera desarrollar un material así para algunos que se identifican algo, para elegir qué libro o serie de temas predicar, cómo lidias con los manuscritos faltantes en los textos receptivos, ¿no? Los manuscritos, como ese caso, ¿no? Cuando ya llegué a predicar Marcos 16, ¿qué voy a hacer yo?
pautas para usar versiones de la Biblia, cómo le hago, si es bueno seguir usando la Reina Valera 60 o cambiar. Consulta teología clásica. A veces solamente nos hacemos de libros de esta época, pero ¿por qué no leer cómo hacían teología siglos anteriores? El uso y recomendaciones de comentarios bíblicos, ¿por qué escuchar a otros predicadores? Y sobre todo prepararlos. Yo creo que esa sería una buena conferencia, de que entre más haya pluralidad de predicadores, son personalidades diferentes, pero yo sí estoy agarrando, ahorita estuve en el desayuno, mi discípulo, y todo lo que no me enseñaron, que yo aprendí sobre la marcha, pues le estoy enseñando a él. Yo hubiera querido que alguien me corrigiera, que alguien, como no tuve clases en seminario donde tienen esas prácticas algunos, donde todos te anotan cosas, que sería bueno también, agárrate una hoja de evaluación, dásela a tu esposa o a la congregación de vez en cuando y que te evalúen. Entonces, predicación misional. Eso lo agregué porque en la noche, ayer no encontraba ese documento de la historia de la hermenéutica y el pastor Floriano me dice, interrumpí mi tesis para mandártela. Y lo sí, y la estoy haciendo de predicación misional. Entonces es otro tema. Es todo, hermanos. Ya por último, nada más para que una sugerencia también. Yo tengo esa lista de libros, he leído como unos 4 y como otros 4 los he dejado a medias, pero los tengo pendientes para mejorar mi predicación. Entonces ahí están los títulos, tú también puedes buscar otros temas, hay demasiados libros. Un clásico yo creo que se puede convertir, el de Sugel Michelin, de parte de Dios y delante de Dios, Tim Keller, cada uno de esos abordan áreas tan distintas de la predicación. Yo me estoy dando cuenta que es algo interminable, es como un arte mejorar tu predicación que no se termina esto, hermanos. Entonces, si yo a veces en las vacaciones agarro un libro y trato de terminarlo, si no lo termino, ya en las otras vacaciones lo acabo. Pero pues eso me ha ayudado a mejorar. Preguntas y aportaciones, pues ahora sí lo podemos hacer y es permanencia voluntaria. Si quieren podemos hacer un ejercicio final, porque ahí está la ilustración del principio, ¿no? Es como si pues llegamos con el desarmador multipuntas y la navaja, pero podemos regresar igual, pues ya me acostumbré a hacer el trabajo así, pero yo creo que sí podemos agregar algo, hermanos, de toda la plática. Yo espero que al menos se haya quedado con una cosa y ya es ganancia. Entonces pues les agradezco. A veces uno siente como que le toca bailar con la más fea, ¿verdad? ¿Cómo le haces para enseñarles a otros pastores? Pues espero que haya sido de bendición. Y miren, ¿qué les parece si tratamos de hacer esto nada más? Si podemos hacerlo en 5 minutos y con esto terminamos. Ahí en las hojitas les voy a dar 2 minutos para que lean esos pasajes. Y apunte nada más 3 cosas. Si usted ya predicó este pasaje, usted ya sabe cuál es la idea principal de ese pasaje. Y yo les puse una sugerencia, ¿no? Si yo encuentro el tema central, o sea, se escribió con esta intención, Marcos, Lucas, Mateo, lo que más les interesaba era tal vez ir a la persona correcta, ir a Jesús. Voy a hablarles de eso. O era la fe. Yo creo que este pasaje me enseña más de la fe. Entonces, solamente anote las 3 cosas, trate de sospeche ahí en el tiempo, o de lo que usted recuerde que ya lo predicó. Diga, no, yo no le erro. Para mí este pasaje es esto y punto. Porque, hermanos, necesitamos asegurarnos con un ejercicio sencillo, a ver cómo andamos en la importancia de dedicar tiempo. Déjenles paso no sé si alcanzan a ver, pero esto es lo que pusieron todos. La que más sobresalió es la fe. 5 de ustedes
Sí, a lo mejor así van poniendo, ¿no? En primer plano. Si te agarran en curva, ¿no? Y te dicen, oye, no vino el pastor, pues prepara el sermón. Yo creo que hubieras predicado de la fe usando este pasaje. Del poder de Dios hubieron 4 personas. De la autoridad, 2, yo creo que va relacionado. De la compasión, 2 personas. De la misericordia, 2. De la restauración, 2. Uno puso la humillación. Esa casi nadie la puso. Y solamente una persona, uno puso a acudir a Jesús. Yo creo que engloba, yo creo que entra también en la categoría de la fe. Y nada más una persona puso obedecer a Jesús. Y otro puso algo de que la fe enseña la fe. Yo creo que esa la podemos poner ahí. Nada más de manera rápida, hermanos, si hacemos los sermones así express, es una sugerencia. Y yo creo que este pasaje lo que más resalta es que ese leproso no fue salvo y fue desobediente. Entonces a lo mejor podemos debatirlo o platicarlo ya con más calma. Nomás déjenme concluir con esto. Quiere que consideremos que también a veces nos tenemos que abrir el contexto, sacar el panorama del Evangelio, ver qué hubo antes, después, qué está pasando en nosotros, cuál es la intención, por qué se deja ese pasaje. Entonces, en Marcos le dice, y en las versiones que leen, dice, enfáticamente le dijo, no le digas a nadie, no le digas a nadie. ¿Y qué tenía que hacer? Si tú no investigas, agarras un diccionario bíblico, arqueológico, dice, ve y presenta la ofrenda a los sacerdotes. ¿Qué distancia hay de donde lo mandó? Porque tienes que investigar dónde está Jesús. Está en Galilea. Si lo manda a Jerusalén, son 100 kilómetros que no tiene que decirle a nada. ¿Cuánto tiempo te tarda eso? Entonces se tenía que guardar silencio bastantes horas. Y no es que días, ¿no? Y luego, ¿por qué lo manda a presentar la ofrenda? Nada más uno puso algo de ofrendas. Y no, como que ya no me cabían las líneas, uno sí consideró, yo sí tocaría en la importancia de las ofrendas. Entonces, ¿por qué Jesús manda a alguien, a un leproso? Vayan a Levítico 14. Un leproso, cuando era restituido, no se podía integrar nada más así a la sociedad. Él tenía que hacer un ritual. Y Jesús quiere que él comprenda el Evangelio. Nada más déjenme recordarles, si no vamos a esas citas paralelas de Levítico 14, nada más 2 versículos, el 12 y el 13. Dice, entonces el sacerdote tomará uno de los corderos que le lleva el leproso y lo traerá como ofrenda por la culpa, con el tercio del litro de aceite, y los presentará como ofrenda mecida delante del Señor. Enseguida degollará el cordero en el lugar donde degüellan las ofrendas por el pecado y el holocausto, en el lugar del santuario, porque la ofrenda por la culpa, lo mismo que la ofrenda por el pecado, pertenece al sacerdote, es cosa santísima. Si no nos imaginamos esa escena, hermanos, o sea, ¿para qué lo manda Jesús a presentar esa ofrenda? Porque él tenía que reflexionar. Y cuando Jesús muriera, yo creo que iba a pasar algo similar, como la conversación con Nicodemo, que le dice, es necesario que yo sea levantado. Le deja un conocimiento para que cuando ya pasen los acontecimientos se entienda. Yo creo que ese de leproso, si hubiera ido a ese lugar, llega un momento donde, pues sabemos, ¿no?, que él tenía que poner la mano por encima del animal, transfiere los pecados, lo mata y ya se lo pasa al sacerdote. Entonces a Jesús le interesa eso, que comprenda el concepto de sustituto. Pero bueno, simplemente no lo obedeció. Vayan a otras citas como Mateo 11, si quiere ampliar todavía un poquito más de panorama, porque esos son los ministerios de Galilea, son predicaciones de Jesús. En Lucas se lo va a encontrar en el capítulo 10, o sea, en pasajes así parecidos, ¿no? En Mateo 11, del 23 al 24, dice, ¿tú, Capernaum, acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás.
porque si los milagros que se hicieron en ti hubieran sido hechos en Sodoma, esta hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo por la tierra de Sodoma que para ti. Fue el lugar donde estaba el leproso. Entonces, nosotros cuando ampliamos un poquito el panorama y el contexto, sabemos que muy pocas personas venían al arrepentimiento. Eran multitudes porque querían la bendición, pero no el compromiso. A mí se me hace un contraste impresionante en el Evangelio de Lucas, porque está enseguida de cuando Pedro y los demás dejan todas las redes. O sea, dice, dejándolo todo, le siguieron. Y enseguida viene esta del leproso. O sea, porque él no dejó todo, porque él no obedeció. Él dijo, no, pues es más importante, te voy a hacer más paro divulgando que con lo que tú me mandaste no me interesa. Se me hace una mejor idea lo que yo voy a hacer. Y a lo último terminó siendo un estorbo. Ustedes lo oyeron en el pasaje. Dice, ya Jesús ni podía entrar a predicar. O sea, por eso se lo pasaba en los lugares de desierto. A lo mejor Jesús tenía intenciones de durar más tiempo adentro de la ciudad. A lo mejor iba a ser algo imposible, pero simplemente si Jesús te da una orden, pues es lo que más interesa. Te puedes ir hasta 1 Samuel 15, donde dice, es mejor la obediencia que muchos sacrificios. O sea, me causaste un mal en vez de un bien. Y si uno considera todas esas cosas, ¿a qué conclusión llegarías? Según la luz de lo que tenemos, ¿ese leproso se habrá ido al cielo o al infierno? Y cuando uno analiza realmente bien, yo sospecho, hermanos, que ese leproso se fue al infierno. No es como aquel leproso que regresó agradecido de los otros días. Ese es un leproso completamente diferente. Entonces, si tú interpretaste mal, te va a ir todo mal, hasta las aplicaciones. Y vas a terminar desafiando y dando un mensaje que la intención no era eso. A lo mejor es bueno lo que predicaste, pero utiliza otro texto. Pero es nada más para que vean un ejercicio de que eso pasa. Eso pasa en muchas ocasiones. ¿Sí? Entonces, pues a lo mejor ahí entramos a una plática más larga. Es como los 10 leprosos que todos ejercieron fe. O sea, él fue a la persona correcta. Él recibió un milagro igual que Pedro. Pero ¿por qué Pedro sí lo obedeció y este leproso no lo obedeció? Entonces yo pienso que también podemos ver algo más del corazón. Es como los 10 leprosos, Jesús les dice, vayan, entonces todos ejercieron fe. En el camino se sanan, pero nada más uno reacciona. Entonces las obras son muy importantes. Pues no sabemos, o sea, hasta ahí son los detalles, pero te queda pensando. Y yo creo, hermanos, que yo sí a veces he cometido muchos errores. ¿Por qué? Por falta de tiempo en pasarnos, en pedir dirección a Dios, en orar. Y nuestra conciencia tiene que estar limpia de todo ese tipo de cuestiones. O sea, si tú te aseguras que entendiste bien el pasaje, lo vas a enseñar bien. Y tu conciencia, ese es el objetivo, que estemos tranquilos.